Es una charla para mí muy importante, en la medida que es una charla que está preparada a partir de la obra de Renzo Piano, pero también produciendo algunas reflexiones sobre el trabajo que todos ustedes hacen en el taller cuando desarrollan sus proyectos. Así que, bueno, simplemente quería hacer ese breve comentario introductorio para pasar a la charla del arquitecto Rafael. Buen día a todos. Bueno, como siempre, una vez más, una charla acá en el taller. Contento de seguir viendo este taller magnífico, continuidad que creamos hace 40 años con Berto y con Javier, y lleno de caras conocidas, casi todos exalumnos, entre profesores, adjuntos, jefes, gentes, toda gente conocida. De manera que ya saben más o menos cómo pienso con respecto a algunos temas de la arquitectura. Estoy acá por la defensa de mi generación, porque elegí un candidato para mí extraordinario, que es Renzo Piano, que es un candidato que tiene las virtudes y los defectos poquísimos, que se generó cuando yo era estudiante y cuando éramos recién recibidos de arquitectos, con la camada de con Javier Sánchez Gómez y con Solsona y otros, Mario Soto y otros arquitectos que están en mi recuerdo y que quiero mucho. De manera que estoy, después de la charla de Tadeo Ando, que me pareció que era una ayuda para los trabajos del taller, me pareció que pedirle una ayuda a Renzo Piano era una cosa muy aceptable. Como dice Picasso, lleva mucho tiempo llegar a ser joven. Y en este caso, el estudio de Renzo Piano y la trayectoria del piano tiene que ver con muchas de las cosas que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida de arquitectos. Voy a empezar al principio y a tomar algunos temas que realmente me interesan mucho, como por ejemplo cómo son las referencias que se toman en el taller hoy, donde hay más imágenes que ideas. Siempre pensando que la arquitectura es un pensamiento sobre el espacio. Y sobre eso elegí algunas obras de piano para conversar sobre temas que son específicos de la arquitectura. Piano es un arquitecto que nació en 1937 y todavía sigue armando con sus estudios en Nueva York, en Milán y en Italia básicamente está, y tiene siempre la posibilidad de armar nuevos proyectos y nuevas ideas, teniendo en cuenta básicamente sus ideas. La primera obra, por supuesto, que de alguna manera lo lanzó al estrellato fue por el Pompidou, que ya por hoy es una obra antigua de París, pero que en su momento fue una obra absolutamente contestataria a lo que era la arquitectura pensante. Y sus referentes básicamente son varios personajes muy interesantes, como por ejemplo Johannes Fuller, que armó el pensamiento de la arquitectura, que tiene que ver más con la tensión que con la praxis de la compresión de los ladrillos. La tensión que tiene que ver con el espacio, la tensión que tiene que ver con tomar
la idea de la arquitectura de la transparencia y la arquitectura del espacio concebido como delineado por una manera distinta. Cuando Piano estaba enseñando en Londres con Rogers, se decidió presentar al Pompidou. Eran dos jóvenes arquitectos que fueron invitados por un estudio de ingeniería al otro y que les pagaron 3.000 libras para hacer el concurso. Pero básicamente lo que me pareció interesante de esta situación fue que eligieron hacer el concurso por el jurado que había, que es una cosa que los arquitectos antes, no sé ahora, nos importaba mucho. Los jurados eran los que daban de alguna manera la línea de arquitectura. Este jurado estaba armado por Jean Prouvé, presidido por Jean Prouvé, que es un arquitecto francés que venía trabajando sobre cosas sistemáticas y repetitivas, casas y un armado básicamente sobre un pensamiento del armado del desarmado, y que tenía algunos ejemplos muy interesantes tanto en diseño gráfico, en diseño de equipamiento y en arquitectura. Ya por el presidente. Los otros dos jurados eran una Niemeyer, que ustedes ya saben muy bien quién es después de haber visto Brasilia, etc. Y el otro era Philip Johnson. Philip Johnson, que era el arquitecto moderno en ese momento por antonomasia de Estados Unidos. En este sentido, las referencias que tomaron ellos tienen que ver con lo que para nosotros era la meca, que era la arquitectura inglesa, la arquitectura de architectural design, la arquitectura de los Smithson, la arquitectura de todos los arquitectos que de alguna manera mirábamos al modernismo como una cuestión nueva y que la meca estaba en Londres. Tanto es así que siempre hacíamos un chiste cuando había un proyecto más o menos bueno o más o menos malo, decíamos, este proyecto está para telegrafiar a Londres, este proyecto no está para telegrafiar a Londres. Esto quiere decir que la base del Pompidou es una arquitectura disruptiva, es una arquitectura de rotura que se produce en un lugar de París absolutamente consolidado. Es impensable la posición de Bourdieu si no estuviera en esta plaza armada en un París absolutamente consolidado, donde se transforma el Pompidou en una pieza de referencia, como suelen hacer los franceses, que tienen tanta capacidad para renovar lo que existe, como en el caso de Pei y la pirámide del Louvre y otros ejemplos más que hay de arquitectura moderna dentro de lo que es el clasicismo de París. Los otros referentes que se usaron fueron el del Fan Palace de Frederick Price, que era un ágora, era uno de los ingleses preferidos del desarme, que era un ágora armada con distintas partes del palacio que se llama el Fan Palace, y después por otro lado estaba el Arquiran, que eran unos locos que empezaron en Telegram y que de alguna forma armaron una arquitectura del futuro, armando la arquitectura por piezas y por la repetición de sus elementos. También menciona Piano en sus conversaciones que las referencias no eran, aparte de los ingleses, eran también Antonio Santeliá, que ese es un proyecto
Esa torre que ustedes ven ahí, ese dibujo que ustedes ven ahí, la hizo en 1916. Pasa otra. De ese lugar disruptivo que era el Pompidou, empieza la consolidación del pensamiento de Piano. Piano se junta con un arquitecto, un ingeniero Price, que era de Ovaru, y Robert se va de vuelta a Inglaterra. Es interesante que parte del pensamiento de Pompidou también tiene que ver con el tema de la flexibilidad, donde se pensaba que la flexibilidad podía ser un pensamiento más democrático porque te permite cambiar las cosas a lo largo del tiempo. Nosotros a esta altura decir que es posible cambiar alguna cosa en un mundo que lo único que hace es cambiar, donde prácticamente no queda nada permanente. Puedo decir que la arquitectura es una de las pocas cosas permanentes que nos quedan y que de alguna manera tenemos que defender. Esa consolidación, la anterior, ¿no? Sí. Piano se encuentra con una señora, Madame Menil, que vivía en Houston, tenía una gran colección de arte y que de alguna manera empieza, fanática de sus pinturas, busca tener un edificio que de alguna manera tenga un espacio de silencio e introspección y una gran iluminación. A partir de eso, Piano empieza con su concepto que la luz viene de arriba, que la mantiene a lo largo de toda su obra, y construyen estas aletas que cubren la totalidad del edificio, y el edificio no tiene ninguna otra pretensión que la serenidad y la posibilidad de ver esta obra de una manera tranquila y teniendo en cuenta, como siempre, a la luz como su principal componente. Tanto es así que cuenta Piano también esta cosa que fue con la señora Menil a Jerusalén, porque Jerusalén era la única luz seca que se asemejaba a Houston, y querían analizar el proyecto de la luz interior y lo manejaban de esa manera, de manera que esta idea que empezó con el manejo de los techos de luz es la idea básica que de alguna forma después se repite en todas las obras de Piano. Esta cuestión de técnica y ligereza que la arquitectura va tomando finalmente se transforma en una manía y una manera de trabajar absolutamente cierta en toda la obra de Piano, donde el detalle empieza a ser, como diría Berdichevsky, una cosa principal del proyecto. Es una arquitectura de detalle, la arquitectura de Piano. En 1988 hay un concurso internacional que lo gana Piano, que es un aeropuerto, el aeropuerto de Kansai, que hicieron los japoneses, que como no tenían tierra lo hicieron en una isla, que de alguna forma tuvieron en cuenta Piano también hay una anécdota cómica, que es que para él la definición del sitio es todo. La introducción del sitio es lo principal que le puede pasar a un arquitecto, es no conocer su sitio, porque el sitio es el que tiene el mensaje. De manera que pidieron ver el terreno, el terreno no existía porque estaba el agua, estaban rellenando. Así que fueron en un bote a ver el terreno, donde todos se marearon menos ellos, que eran hijos de navegantes, y que de alguna forma los iluminó
para plantear esta infraestructura fluida que tenían esta circulación para llegar con los aviones y finalmente pasaba ahora. Siempre empezaba a nacer esta cuestión del interiorismo como única cosa y como espacio único de la afuera y de la adentro. Siempre buscando. Esto lo llamaban la cubierta del pájaro, que de alguna forma resumía el tema de los andenes y armaba el despacho y la forma de los aeropuertos, la forma del aeropuerto. La palabra clave que usaba Piano para hacer este proyecto fue que el cielo, esto venía como del cielo y del agua, y que era un proyecto de una ligereza que tenía la ligereza de un cometa. Quiero decir con esto que también es importante el tema de la poesía y de darle un sentido, que cada uno le dé a su proyecto el sentido más personal. Después pasamos. Hubo un concurso en Nueva Caledonia, que es una isla del Pacífico, francesa, en 1991, donde no había nada para rescatar porque había una cultura kanaka, que es una cultura de los indígenas de ahí. Y Piano, lejos de hacer una obra folclórica, determinó y entendió una vez más en el sitio fue hasta Nueva Caledonia, que ahí lo importante era el atravesar de los vientos. Los vientos eran tales que de alguna forma siempre soplaban del oeste o del este y que de alguna manera, armando una estructura de madera, producía un sonido muy especial, y armando el resto de la arquitectura a través de un partido circulatorio que juntaba no sé cuántas casas eran, pero eran 28, no, 10 casas de 28 metros de altura y que tenía esta fachada vertical de la madera, pero que finalmente pasaba, tenía un corte con techo transparente donde la arquitectura se desarrollaba a partir de unas especies de edificios contrafuertes. Esta imagen es una imagen absolutamente singular y que tiene que ver con una cosa del lugar, pero que no es folclórica, que es nuevamente de un pensamiento distinto. Bueno, me hacía reflexionar cuando vi la planta del piano, y una planta que habíamos visto de unos alumnos diseñados, acá los nombres, de arquitectura 2, que es una escuela que estaba armada sobre un pensamiento muy lindo, que eran aulas circulares con un lugar central. Si este proyecto lo hubiera hecho Piano, en lugar y después tenía un techo bajo el edificio, prácticamente lo que tenía como referente de uso eran estos lugares con estos espacios, y después tenía un lugar un poco más grande y la administración. Resulta que el espacio de unión, en el caso del piano, yo creo que hubiera tomado el partido de hacer un edificio como circulatorio, donde de alguna manera tomara la totalidad del patio y sus conexiones, y que de alguna manera determinara el carácter del edificio. O sea que lo que aparecería un techo seguramente como este del hospital de Stavros,
que de alguna manera haría que las piezas geométricas que hay por debajo queden como subyacentes debajo de un techo. Y ese techo sería que de alguna manera le da escala al proyecto. Esto es un pensamiento que me parece que vale la pena tener para la cátedra, porque muchas veces nos pasa, muchos proyectos que veo en las UDIs, veo que siempre están armados con un criterio funcionalista y donde las circulaciones y otras partes de los proyectos de alguna manera pasan a ser segundas partes. Esto no siempre es así. Esto puede ser entonces que valga la pena pensar en los edificios como también armados por sus programas principales y por sus programas accesorios, y siempre pensándolos en términos de flexibilidad, como diría Piano. Pasa otra. Me encargaron hacer la iglesia del Padre Pío en 1991, que justamente el año 1991 empezaron a funcionar las computadoras en la arquitectura. Estaban recién los primeros ordenadores que permitían hacer intervenciones, y estas intervenciones tenían que ver con la idea que tomó como referente la sala del centenario de Max Weber de 1913, que tenía un arco de 50 metros. Y Piano lo que hace es un edificio de arcos, donde los arcos no solamente son la estructura, sino es la espacialidad, que muchos de los proyectos que veo en el taller con grandes luces se reducen a ser la solución estructural. En este caso es la solución espacial la que tiene en cuenta. Están los arcos, los dos arcos donde se apoyan unos tensores que de alguna manera arman la cubierta. Pasa otra. Esto tiene que ver con la escala del mural, que tiene un gran... No es una iglesia donde va a orar, sino que es una iglesia que junta a la gente de la peregrinación, que son cientos, mucha gente, y junta. La idea de la estructura como generadora del espacio está armada en estas imágenes donde de alguna manera los arcos, que son arcos de piedra que tienen adentro unos tensores de acero, que gracias a las computadoras pudieron calcular la sección a lo largo del largo de los arcos, se pudieron hacer con una luz de 50 metros. Pasa otra. Y finalmente lo que da es un espacio absolutamente determinado por los arcos, con una magnitud y una escala digna de una iglesia gótica, y donde este elemento de 50 metros de alguna forma determina este carácter casi místico de algún espacio para una peregrinación. Considero esta obra una cosa muy interesante. Bueno, sigamos. Después apareció la Fundación Bareler, que también es un museo en Suiza que sigue perfectamente la idea del Menil, digamos, con el estudio del techo, con la luz de arriba, y esta idea de armar, era un lugar donde tenía la luz, tenía una cosa muy importante, porque las obras, siempre en muchos museos, las obras pasan a ser, tienen que pasar a ser lo principal. Pasa otra. El museo en sí mismo está armado con un techo de muchísimas luces y una estructura de piedra que curiosamente le importó de Argentina, que es el pórfido, son una columna de pórfido que arma.
es un espacio metafísico en el interior del edificio. Justamente a partir de este proyecto, en el año 98, Piano gana el premio Pritzker, que es un premio mundial, y va teniendo la posibilidad de unirse al mercado norteamericano. Pero antes que eso, la Maison Hermès en Japón, basado en una referencia que recomiendo a todos que vayan a París, nunca pierdan de ver esta casa, que es la casa de Pierre Charon, que es una casa hecha toda con ladrillo de vidrio, donde la transparencia es todo, y donde el interior y el exterior. Es una obra que ha dado referencia a muchas obras, inclusive al Banco Ciudad de mi amigo Solsona, y Manteola, Sánchez y todos ellos, que de alguna manera tomaron esta casa de Charon y vieron, se puede ver acá en el Banco Ciudad de Buenos Aires. La Maison Hermès pasa. Este era un edificio en la mitad de Tsingtao, que es un barrio muy populoso de Tokio, y que de alguna forma era un edificio interno. Lo que toma Piano toma los ladrillos de Charon, pero 4 veces más grandes, y que tiene la posibilidad de no tener, que no tienen color, son translúcidos sin color, de manera que el color lo da con la luz interior y transforma el edificio durante el día en un edificio mudo y durante la noche en un edificio cartel, que lo transforma como si fuera una especie de linterna. Me parece que es una obra absolutamente excepcional. Una vez más, esta arquitectura es una arquitectura de la luz. La luz sigue siendo la parte integral fundamental de todo esto. Pasamos. Entre sus mercados norteamericanos, cuando habla de mercado norteamericano, empieza a hacer todos los museos, empieza el Centro de Cultura de Nasher en el año 1999-2003, donde de alguna manera la alineación de las paredes interiores le dan un marco perfectamente armado a la sala, que Nasher era un fanático de sus esculturas, y que de alguna forma este marco de las cajas apeladas le da también la idea al paisajista para hacer lo de afuera con el mismo diseño que el interior, exaltando la luminosidad que tiene la pieza pasa a otra. Y acá Piano toma otra vez una referencia que no es un edificio, sino es el cuadro de Seurat de la Grande Jatte de 1886. Seurat era un pintor impresionista que manejaba toda su pintura a través del puntillismo, que era la sucesión de los puntos de colores para armar las imágenes. Toma este criterio de los puntos de colores para hacer un techo fenomenal, que es unas piezas de cerámica que de alguna forma le permiten permiten la llegada de la luz de una manera perfecta para las esculturas de Nasher. Pasa otra. Y esta idea del armado y esta idea del programa es que la luz resuelve el programa básicamente resuelve básicamente el programa de la exposición, y cuando tiene algún otro tema inmediatamente lo cambia de nivel y lo sustituye por un subsuelo, donde el subsuelo de alguna manera es la continuidad de la idea del paisajismo. O sea que si
siempre hay en este programa, en el programa de piano, una forma principal, que es la iluminación de las piezas del mercado. Pasa otra. Dentro de las obras que me encargaron está otro maniático que tenía las obras de Klee, un gran pintor francés, que de alguna manera se arma en la campiña de Suiza, y lo que plantea el piano es un armado y unos arcos que de alguna manera transforman y le sacan contenido al edificio y lo transforman en paisaje. Se arma a través de tiene este corte, otro más, lo que no utiliza como la exposición de Klee son debajo de los arcos, y arma este sistema de unión donde les pido que vean cómo calza el tema de la circulación entre arcos, pasa otra, y donde finalmente el edificio y la estructura una vez más es lo principal, como queda el edificio armado, como si fueran desde afuera unas imágenes topográficas que hay en el terreno. En ese sentido, me parece a mí que es muy interesante la idea de sacarle contenido al proyecto, muchas veces que aparezca que el contorno o que de alguna manera la imagen de alguna manera se asemeje al entorno. Después, no sé si quieres decir algo, Roberto. Después voy a decir. Después, bueno. De todo el Pritzker, entonces, para pasar a otra. No. Hace el proyecto de la Academia de Ciencias de San Francisco en el año 2000, donde propone una cubierta verde ondulante tomada por un marco, donde la cubierta verde es parte está armada con estos ojos de buey para poder verse de adentro, y tiene en el medio un gran hall. Pasa otra. Esta es una obra que me parece espectacular, porque no solamente este corte, digamos, donde están los dos arcos, en el medio tiene el hall y después tiene dos lugares específicos donde se desarrolla la Academia de Ciencias Vegetales y otras cosas más adentro, sino que también en el manejo de la geometría nunca se pierde la posibilidad, cuando haga las curvas, de volver a repetirla en los marcos. Y en lo que es el subsuelo tiene puesto un acuario, que también tiene la posibilidad de verse de adentro. O sea que el edificio tiene una misión, es como si fuera un edificio cerrado, donde el espacio básicamente verde y de ciencias naturales está armado por dentro de la caja, sin tener que venir afuera. Pasamos. Esto me hizo acordar un proyecto, un de estos que era de ustedes, que este programa que era un programa, un laboratorio. Era un laboratorio que se me hizo acordar mucho la planta, que la planta de este edificio, del laboratorio de este grado, es la que está acá abajo, que de alguna manera lo único que tiene los patios como armados separadamente. Quiero hacer notar como la diferencia del corte, por más que la planta sea parecida, en el caso de la derecha es la planta de piano,
y cómo la posibilidad de armar un techo translúcido, un techo de mallas, de alguna manera permite meter en esa geometría los patios redondos, donde todo es redondo, inclusive la cubierta. Creo que esto es un lenguaje importantísimo de poder entender que la arquitectura no trataba los dibujos de plantas, sino que los cortes son absolutamente básicos para poder entender la espacialidad que uno propone. Pasa otra. Bueno, de su llegada a Nueva York, finalmente la familia Schumacher le encarga hacer el edificio del New York Times. Pero ocurre que este edificio está armado en un momento donde habían caído las Torres Gemelas. Y entonces el concepto básicamente que se quería hacer, que se proponía para los edificios era el amurallamiento para hacerlos seguros, cubiertos. Piano toma el criterio opuesto y dice que no hay nada más seguro que la transparencia. Y entonces arma esta planta. De ahí abajo no me anda más esto, ¿no? No funciona. Arma esta planta de acá abajo, donde se entra por acá, y donde me doy un gran vacío acá, y de alguna forma, esta es la foto del ejemplo, que tiene la transparencia como una cosa clave frente a lo que es el amurallamiento de los nuevos edificios. El edificio por afuera tiene un sistema muy complejo, pasa otra, que son unos tubos de cerámico que de alguna manera hacen la primera malla, la carpintería de vidrio fijas, con vidrios especiales que van siendo tomados por todos los detalles y por todas las formas, armando siempre una cámara entre los dos, lo cual da un efecto de transparencia extraordinario, porque nunca es transparente, sino que es translúcido. Y es un edificio translúcido dentro de lo que es el marco del paisaje norteamericano de Nueva York. Pasa otra. Finalmente le encargan, también me interesaba mostrarle este otro proyecto de Shaw, es una torre en Londres que hizo en el 2000, pedida por la municipalidad, porque querían recomponer el barrio South de acá, y le dio la posibilidad de hacer un edificio de muchísima altura. Una vez más, las referencias del piano son referencias pictóricas. Estas son un grabado de agujas de Londres de Jason del año 1800, donde se ve que Londres era una ciudad baja y lo único que aparecían eran las agujas. Entonces Piano hizo una gran aguja en su armado. Pasa otra. Lo que tiene interesante el proyecto es que el proyecto no tiene estacionamiento y está metido entre la estación de tren y 3 estaciones de subte y 28 estaciones de ómnibus, con lo cual el área del proyecto urbano se rearma a través de este edificio que es en sí mismo una especie de ciudad, porque no solamente tiene esta imagen al lado del puente de Londres, sino que de alguna manera representa las agujas de Londres, pasa otra, y donde el proyecto en sí mismo es un proyecto urbano que va teniendo, es una ciudad vertical, va teniendo oficinas, bares, restaurantes, hoteles, departamentos y observatorios, y va teniendo una estructura básica que de alguna manera le permite manejar las plantas, teniendo en cuenta que siempre pasa otra, no, anterior,
anterior. Finalmente tiene una imagen vidriada donde una vez más hay un estudio de la luz que es interesante porque tiene los vidrios puestos para afuera, en lugar de tener los vidrios puestos como para transparentar, tiene los vidrios para mostrar la luz del cielo, lo cual le da un reflejo al edificio. Puede ser un edificio discutible, muchos de los arquitectos amantes de arquitectura de piano no lo quieren, pero es un proyecto que de alguna forma tiene su propia idiosincrasia. De Champs. Pasa otra. Y hablando de proyectos urbanos, lo que me tocó hacer en Suiza, en el norte de Italia, perdón, en Albere, es un lugar también armado me dieron un sector para hacer un proyecto urbano donde de alguna manera está resuelto con dos edificios que son indicativos, que siempre son importantes, y esto lo estamos viendo todo el tiempo en Perú, que cómo se consigue hacer un proyecto urbano con cierta identidad para la ciudad y que de alguna manera tiene dos circulaciones, tiene una circulación sobre el lugar y una circulación de las casas, tiene la posibilidad de hacer un edificio muy singular en el museo y muy particular en lo que es la biblioteca, y de alguna manera toda la trama está armada entre estas dos piezas como si fuera un único volumen, y terminando un punto clásico de la ciudad dando la imagen y contenido. Estas son las imágenes de las calles. Pasa otra. No quería parar de decir que este museo me parece de lo mejor del piano, donde la forma realmente está puesta de una manera tal que el museo tiene una espacialidad completa donde están expuestas todas las especies y todas las circulaciones que de alguna manera con una luz general pasaban. No quería perder la posibilidad de mostrarles este corte, el proyecto corte, que es un proyecto que va teniendo como estas torres y que se resuelve con estos planos inclinados de vidrio, que en su caso también de noche se reflejan, son como unos lugares que dan hacia afuera y arman estos lugares con sus piezas, y tiene abajo armado, y después va teniendo estos dos espacios enormes que son los espacios. Este es un corte muy singular y muy interesante del tema del piano. Cuando tiene una oportunidad no la pierde. Pasa otra. Otra singular obra de piano es la fundación de Jérôme Seydoux, que le dieron un terreno en la mitad de la trama, en la mitad de la trama. El proyecto tenía una fachada hecha por Rodin, de manera que era intocable. Y a él se le ocurrió meter este aparato, este bicho, que es realmente singular. Por un lado está la fachada de los rodelinos que se mantiene y se sostiene, por otro lado aparece este aparato, pasa otra, donde tiene por un lado la fachada original separada, conectada con puentes de este huevo, que de alguna manera siempre los programas distintos los tiene puestos abajo, y una planta baja como transparente, y que de alguna manera va dando adentro unos espacios buenísimos. Pasa otro.
Es imposible conseguir un espacio de mayor calidad que este, teniendo en cuenta la transparencia de lo que da el aluminio y el vidrio, creando como adentro de un marco de un barco, y que da esta luz pareja y tiene un laminado hecho por 7.000 piezas, 7.600 piezas de aluminio, que es la caja. O sea que tampoco la arquitectura es siempre una arquitectura de caja con rayitas. En este caso es un aparato que de alguna manera rompe la estructura de la ciudad, pero que lo hace de una manera amable. Pasa otra. Este es el Museo Kimmel. Está acá el famoso Museo del Mecán, de los Arcos, acá. Y le dan para hacer, Kimmel le da para hacer la ampliación. En lugar de poner el museo, crea un lugar intermedio donde de alguna forma le cambia el acceso, porque la calle estaba más puesta, la calle, los autos pasaban por acá, de manera que se entra por acá y se arma este museo que tiene absolutamente una situación muy no compite con el Museo de Cambio, sino que se transforma en un pasado atrás, se transforma en una pieza que es independiente, pero que no le hace ningún ruido al Museo de los Arcos, o sea que no compite con Kant, sino que de alguna manera pone una pieza que de alguna manera arregla y está. La idea de la luz, como siempre, está pensado la luz que viene de arriba, armado siempre a través de estas capas que la con la estructura y la iluminación, y la iluminación tiene que ver con la cubierta y no es que se pone encima. Pasa ahora. Este museo tiene desarrollado un proyecto de diseño 3, un buen proyecto que tenía que resolver el tema de la municipalidad, que estaba en un edificio clásico, y pone un edificio fachada para hacer una cosa de figura fondo. Pero me parece que se equivoca cuando le hace un techo verde, porque la idea, si esto fuera en mano de piano, yo pienso que hubiera hecho un techo de vidrio armado, me hubiera armado verde en la plaza, hubiera hecho un edificio con un techo transparente, relúcido, que de alguna manera permite la luz, vidrio, y el verde hubiera quedado abajo. Yo creo que es una manera que esta situación de ponerle el techo verde a los edificios solamente se justifica cuando hay una posibilidad concreta de que el entorno se complete. Pasa otra. Piano Santiago porque dice que los norteamericanos me llegaron a hacer el museo, este es el museo Whitney, que está en el line, hecho en Nueva York, en el distrito de Mill Park, que es un distrito de faenado carne, que ahora es un distrito absolutamente cultural, donde era un edificio donde se sube a estas plantas y después se baja por afuera también. Es un lugar muy interesante porque está sobre el Hudson, que de alguna manera se ve. Y es esta arquitectura de la circulación, no es una arquitectura secundaria, es una idea principal que tiene el proyecto. El proyecto viene armado se sube de acá hasta acá y después se baja y se puede ir bajando por estos lugares, armándose el hall acá, pasando. Acá está el corte, esto es el lugar donde se sube con la ascensor hasta arriba, se va bajando y después tiene todas las cosas de apoyo armadas de la frente y tiene
y la joya como una parte integral total del edificio. Otra. Respecto a los edificios verdes, techos verdes y cuestiones verdes, está la Fundación Stavros, que es una fundación que está en Grecia y que se hizo al lado del parque, donde él transforma este proyecto en un proyecto parque. O sea que el proyecto que está acá abajo tiene un techo que es un techo que no tiene que ver con el edificio, sino con el simbolismo de tener la fundación, una especie de ala de avión, y después baja y se integra al mismo parque que está armado ahí. Esta es la idea del parque, que tiene la misma geometría del proyecto, pero que de alguna manera tiene que ver con el parque. O sea que es la extensión del parque de al lado, desaparece el edificio, pasado. El proyecto acá se recorte, donde se ve que es lo que se utiliza de espacio. Este sería el barrio que va subiendo y este es el edificio de la noche, donde de alguna manera va teniendo, se desmaterializa y queda reflejando sobre el agua. Y acá abajo se ve el corte perfectamente, donde están todas las salas, todas las cuestiones que tienen que tener, de manera que el edificio va teniendo, desaparece detrás de ese techo verde. Bueno, pasa otra. Muy importante la situación de que es lo principal en este concurso, es el armado de este techo como una imagen simbólica de la Fundación Stavros Niarchos, que es una fundación muy importante de Grecia que hizo este centro cultural y hizo muchas otras cosas. Bueno, pasa otra. Esta es una obra nueva de 2010 a 2017, que es el Palacio de Justicia. Siempre los franceses tienen la posibilidad, es una obra que tiene 110.000 metros cuadrados, o sea que en sí misma es gigante y que de alguna manera está relacionada con las otras piezas de París. Lo primero que se ve es el Pompidou, el Arco de Triunfo, Notre Dame, el Gran Arco, la pieza del Ministerio de Justicia y la Torre Eiffel. Esas son las piezas que sobresalen en el horizonte de París, y para que sobresalga el horizonte de París, él armó un edificio con un basamento de 27 metros de altura, desarmándolo en partes, en cuerpos, el resto del edificio, para que la geometría de esta geometría tuviera que ver con lo que de alguna manera es París cuando uno sube arriba y ve los techos y las líneas. Otra cosa, otra. Esto no se pierde, no pierde la posibilidad de tener un hall de estos 27 metros de alto, que de alguna manera son la puerta de entrada del proyecto y que de alguna forma determinan geométricamente la posición de los ascensores y que va armando toda la pieza a lo largo de su recorrido y va haciendo de esto un edificio singular dentro de lo que son los grandes edificios dentro de París. Esta pieza del Centro de Justicia tiene que ver con la tradición de los franceses de hacer edificios que de alguna manera anclan parte de la ciudad. Está el Louvre, está el Gran Arco, está el Pompidou y ahora está el Palacio de Justicia. O sea que tiene que ver con la idea de tener de golpe edificios muy importantes, modernos, que de alguna forma van aumentando la riqueza del país. Pasa otra. Bueno,
Este es el Centro Botín de Santander. Es una imagen de un edificio sobre pilotes frente a la bahía, que es un parque sobre el lago. Ahí existían ya los jardines de Pereda, ahí arriba se ve el plano. Los jardines de Pereda, que de alguna manera estos son completados por este edificio sobre pilotes, que de alguna forma da como una dársena sobre el agua. Y lo que no quiere Piano nunca es perder la posibilidad o que la gente de alguna manera sufra por sus edificios, sino que los disfrute. Una de las cosas que dice sobre esto, que la mayor dicha de los arquitectos es que sus edificios sean apreciados por la gente. Los jardines de Pereda tiene esta singularidad de armar este edificio que tiene este cascarón, como un edificio que da sobre el agua, que tiene su transparencia, pero que básicamente está más pasado. Tiene esta malla de cerámica, son unas piezas de cerámica, 28.000 piezas de cerámica, que es como un pez saltando en el agua, dice él. Forma esta especie de ballena como armando como un pez saltando en el agua. Y esto es lo que hace del Centro Botín una cosa apreciada por la gente, porque es un lugar que se cubre y documentado, tiene la posibilidad de cubrirse de la lluvia y de la sombra del verano, y sí, no ha roto para nada la idea del jardín completo de la secretaría. Bueno, pasa ahora. Esto es la Casa de la Cultura de Moscú, que era una vieja casa, una vieja central hidroeléctrica, que transformó en un museo, poniéndole un museo al lado y agregándole estas terribles chimeneas que de alguna manera hacen un reciclaje del aire completamente distinto dentro de lo que es el edificio. Y que de alguna forma maneja el tema, maneja lo que existe sin tocar, crea algo nuevo como apoyo siguiendo la misma escala de lo que va a tener pasado. Esto me hace acordar a un proyecto de diseño que vi, que a mí me gustó mucho, no sé si a todos los estudiantes les ha gustado tanto, pero que de alguna forma me pareció como inicio de una idea de un alumno, el primer trabajo de un alumno de diseño 1 era hacer un espacio de uso común con la forma de galpón y armando el techo desarmado. Le quería dar ánimos a este alumno, no sé si está acá, me gustaría que estuviera, que siendo después, cuando uno se vuelve ya, cuando uno es un arquitecto ya formado y como Piano, puede transformar esto en un espacio como este, que es de alguna manera la manera de poder resolver las cuestiones espaciales con sus temas de circulación y sus temas de transparencia, cambiando completamente la idea de los edificios originales, que es lo que hace Moscú. Pasa otra. Piano ha hecho una enorme cantidad de hospitales, como 10, en la última etapa de su vida. Y en este hospital de Bolonia, que es un hospital especial porque trata a chicos terminales, es un lugar donde están los chicos enfermos de cáncer y otras enfermedades que no tienen recupero. Y él creó un lugar entre los árboles, renovando la casa del agua, o sea,
separarnos en el suelo, diciendo que la casa infantil del árbol se podía transformar en este edificio, que de alguna forma lo primero que hizo fue plantar 17.000 árboles para que le diera este bosque. Tal es la importancia del sitio en la obra de piano, que cuando no lo tiene lo recrea. Fabricó el entorno. Fabricó primero el entorno. Fabricó primero el entorno, efectivamente. Pasa otra. Lo cual realmente, acá está el corte, y acá está la posibilidad de armado de la línea de árboles con la línea de techos, donde todo se arma como un nuevo plano aparte del plano del cero. Esta es una idea casi imposible de pensar en un hospital, de subir un piso por el problema circulatorio, pero él lo resuelve como sea, no sé cómo está resuelto, pero las rampas, escaleras, etc., ascensores, y finalmente hace un edificio al lado del cielo, con una posibilidad mirando el cielo y mirando el árbol, como si uno tuviera una casita frente al árbol. Me parece que es una idea muy interesante. Bueno, pasa a la última. Entre las cosas que está haciendo ahora Piano, acaba de terminar el Museo de Artes y Ciencias Cinematográficas en California, donde había un edificio existente, pero no había otra. Un edificio existente que era una tienda de Sears, que él transformó siempre ocultando las esquinas. Una de las manías de Piano es resolver de una manera especial las esquinas, y con este edificio antiguo, a través de unos puentes, vuelve a ser el edificio auditorio, para 2.000 o 3.000 personas, un auditorio muy grande. Por debajo hace paseo peatonal, y por arriba, por abajo, el paseo peatonal, y arma este edificio con esta bola final que termina en la terraza, que finalmente termina en esta terraza, problema que yo veo bastante en nuestros proyectos del taller, muchas veces no se va a hacer en el techo. En este caso, Piano lo que hace es como una pantalla de cine para mirar Hollywood. O sea, crea como un cine al aire libre para mirar Hollywood. Creo que eso le da la calidad del pensamiento de este arquitecto, que de alguna forma va refiriendo siempre sus ideas a las imágenes que tienen los programas. Deja que diga algunas cosas antes de que cierres, porque ya te quedan las últimas, ¿no? La última. Bueno, antes de que Pirincho haga su cierre con sus, creo que son dos últimas imágenes o una última imagen que yo le pedí que la ponga porque es un clásico de Lopatín, quería decir algunas cosas que me parece así como una breve síntesis de algunas cosas que nos interesa transmitir como taller, ¿no? La primera es esto, que a lo largo del recorrido de las obras de Piano que muestra, y la primera frase de Lopatín sobre reivindicar a su generación. Yo quería decir algo que pensé durante la charla, y es que me parece que el nivel y el mensaje en la obra de Piano tiene que ver, para mí, con reivindicar el pensamiento de los arquitectos respecto de la ciudad, respecto de la arquitectura. Creo que más que un tema de generación,
porque quizás también yo estoy más cerca de la formación clásica que fue anterior a la aparición de la informática y de las redes sociales, etc. Me parece que esto del trabajo sobre las ideas en la arquitectura, de encontrar un sentido a las ideas, un sentido a las formas, que tengan profundidad y que tengan un desarrollo, es un tema de la historia de la arquitectura, más que de un momento. A la inversa, creo que la difusión y la permanente invasión de las redes sociales y de la inteligencia artificial ahora y de todo lo que vemos continuamente nos dificulta más la llegada a la profundidad de las ideas. El otro que quería resaltar, que me parece muy importante a lo largo de las obras que mostró Lopatin, es la persistencia de un arquitecto en el trabajo de ciertas cosas. Por ejemplo, en la persistencia en el trabajo de la luz, en esta luz que viene de arriba. O sea, la persistencia a lo largo del tiempo en un tema central de la arquitectura como es el manejo de la luz y lo que significa trabajar en profundidad y encontrar nuevas formas de trabajar con una idea, con nuevos materiales, con nuevas formas, y eso es realmente lo que es la creatividad, ¿no? O sea, encontrar algo nuevo en algo que ya conocemos. Asimismo, creo que no solamente la idea esta de persistir en las ideas, sino además de estar dispuestos a asumir nuevas ideas, de discutir nuevas ideas, es la otra línea que me parece que es importante desde el punto de vista intelectual y que hay que estar dispuestos, ¿no? a esto sobre todo el mensaje del sitio. Este fin de semana escuchaba una entrevista que le hacían a Renzo Piano justamente, y Renzo Piano decía que cuando uno es arquitecto no puede funcionar como un turista cuando va a un lugar. Uno tiene que ser parte del lugar. Cuando uno va a Nueva York tiene que ser neoyorquino, cuando va a París tiene que ser parisino, y así en cada lugar. Porque el lugar nos transmite un mensaje, el lugar tiene una historia, tiene una cultura, y la arquitectura es parte de un lugar. La arquitectura no es una abstracción, es un objeto puesto en un lugar, en una cultura, que se mueve en un marco social determinado, que es muy importante para los arquitectos entender. El otro punto que me parece sumamente importante, que también es una cosa como de fondo, un mensaje que me interesa que rescatemos en la cátedra, es entender la arquitectura como una complejidad, o sea, como una interacción entre partes, entre problemas, entre piezas, todas, pero no entendidas de manera aislada, sino entendidas como un conjunto de cuestiones que trabajan entre sí. Por ejemplo, me interesa mucho la investigación de Piano con respecto a la luz, a cómo iluminar, por ejemplo, un museo, porque implica no solamente la idea, sino implica trabajar sobre esas piezas cerámicas, trabajar sobre los filtros de luz, trabajar sobre la tecnología que permite utilizar esos recursos materiales para lograr ese efecto interior de tranquilidad y de introspección de la obra de Lopatin. Entonces, en la arquitectura, como les decía, entendida como complejidad, como interacción entre problemas y partes. Y después, dos cosas más que me parecen también fundamentales, que es esto el edificio, también entendiendo que los edificios tienen partes, tienen detalles, y que en gran medida, sobre todo en la arquitectura como la de Piano, la elaboración de la parte como
de alguna manera construye el todo, o sea, del edificio, me parece que no es solamente una idea, es una búsqueda que me parece que quizás a veces en los trabajos que hacemos en la universidad no llegamos a desarrollarlas, pero que es interesante que la tengan en cuenta porque son partes fundamentales en la concepción de una obra de arquitectura. Y por último, quería decir dos palabras sobre la calidad, ¿no? La calidad que muestra la obra de piano en todas no solamente en el plano de las ideas, o sea, que son ideas elaboradas, sofisticadas, que tienen en cuenta en algunos casos la luz, pero en otros tienen muy en cuenta la estructura y tienen muy en cuenta los sistemas constructivos o tienen muy en cuenta problemas específicos en cada que representa o que nos trae cada edificio, cada programa que el arquitecto tiene que resolver, sino el nivel de ejecución, de elaboración y de tiempo dedicado a resolver los parques, que es notable. Yo en eso les quiero decir, no solo piano, si ustedes buscan en la historia de la arquitectura, desde los ornamentos de la arquitectura clásica, o la sofisticación en la resolución de las partes de piano, de cualquiera de los arquitectos, es una idea central en la cual hay que trabajar, ¿no? Que es la calidad, trabajar sobre la calidad. Bueno, y ahora mucho más no tengo que decir, te dejo para que termines. Bueno, yo había notado acá un comentario de Bach que había hecho sobre la primera obra de piano, que me parece que es una cosa importante y me gustaría terminar la charla con eso. Bach dice que el piano para piano, el detalle es como un último objeto y que hay una pasión por los componentes. Que esto es una de las cuestiones que tenemos para ver cuando salimos de la facultad y ver muchos de los proyectos que nosotros hacemos, que simplemente son fachadas como la carpintería sin nada más. Siempre hay una pasión por algunos elementos que de alguna manera resuelven muchas cosas de la misma cosa. Y de ver también el tema de la flexibilidad como un acto político que tiene que ver con la libertad de cambiar. A mí me parece que con los proyectos más flexibles hagamos, mejor es la arquitectura. En casi siempre son así. Voy a mostrar la última diapositiva. Primero voy a mostrar esta, que me divierte bastante. Piano acaba de terminar el Museo de Arte Moderna de Estambul, no lo puse porque yo me pensé que eran muchas obras, que está, ahí se ve atrás, la cúpula de Santa Sofía y la mezquita azul, que para mí, quiero decirle, cuando vayan a Estambul, no dejen de ver Santa Sofía, que es el edificio más interesante y más importante que reconozco de la historia, aún más que San Pedro, y está hecho de una manera magistral. Y acá tengo ya unos 88 años, yo he ido caminando, silbando bonito, porque sigue haciendo arquitectura que a él le gusta y como tiene ganas. De manera que voy a pasar a mi mundo de diapositiva para poder cielo siempre mis exposiciones, que tiene que ver con este camino que no se sabe si va o viene, que es interesante, eso porque siempre es difícil saber si uno va o viene, pero está de vuelta, donde dice que el lenguaje es una función ligada al lado izquierdo del cerebro. La música se procesa por ambos hemisferios. La música parece ofrecer un momento de comunicación arraigada de emociones en lugar del signo lingüístico, siendo muchas veces más eficaz que las palabras. La arquitectura es como la música, que permite un diálogo más emocionante, si no, se resuelve eso, irse con la música a otro lado.